Hola, hola. Bueno, el día de hoy, sumando como a estos factores que estamos platicando sobre, pues que nos van sumando para hacer lo que somos, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. ¿Y por qué son importantes las emociones? Porque a veces estamos, pues a veces no nos hacemos consciente de la importancia de el tener emociones sanas, proyectar esas emociones sanas, dejarlas salir y no estarlas guardando, ¿no? Y esto pues implica dejarlas salir como a la vida para que pues nuestro cuerpo físico se encuentre adecuadamente sano, ¿no? Eh, Muchas veces o generalmente, o la realidad es que en realidad nunca nos enseñan a ver tantas emociones que existen, no nos enseñan a conocer todas las emociones, ¿no? A veces nada más oscilamos entre enojo, tristeza, frustración, no sé, ansiedad, estrés, o sea, entre muy poquitas emociones que, pues en las que vamos viviendo, cuando hay una variedad enorme de emociones. Y lo que nos ayuda a estas, o sea, lo que nos ayuda en las emociones es identificar exactamente en dónde nos encontramos. Y una vez que yo encuentro en qué emoción, o sea, en qué emoción me encuentro, entonces puedo hacerme consciente de por qué lo siento o desde dónde viene esa emoción o por qué estoy teniendo esta emoción. Porque a veces o generalmente las emociones no solo vienen de este momento, ¿no? Entonces a lo mejor si yo me enojo con mi pareja, probablemente no sea de un enojo actual, sino sea porque pues es la suma de varias cosas que sucedieron o es algo que me hizo recordar alguna situación anterior. Y entonces cuando yo veo que esta emoción la tuve aquí y la tuve aquí y la tuve aquí, entonces puedo sumar todas estas emociones y decir, claro, estas emociones fueron recurrentes en estos temas porque me recuerdan esto. Y yo me sentía insegura o me sentía con miedo, me sentía en estas circunstancias. Y cuando yo lo entiendo, entonces puedo recorrer, ¿sabes? Traer esto al presente y decir, ya no me quiero sentir así y ahora permito sentirme de otra forma, ¿no? Eh, las emociones son un factor para estar en mi vida equilibrada, ¿no? Para tener este equilibrio en mi vida, pues ya ves que hablan como mucho ¿no? De Daniel Goleman, que habla de inteligencia emocional. Y esto es para esto, ¿no? O sea, para que cuando yo tengo una inteligencia emocional y sé controlar estas emociones, entonces me puedo proyectar ante la sociedad de diferentes formas, yo aceptando mis emociones, pero también validándolas, no nada más aceptándolas, ¿no? Sino validándolas. Entonces, hay ciertas emociones que, que no dejo salir como deberían de salir porque salen desproporcionadas. Cuando yo entiendo mis emociones, entonces puedo controlarlas o aceptarlas, ¿no? Entonces, las emociones son únicamente reacciones que llevamos a cabo en situaciones específicas. Y cuanto mejor conozco mis emociones y cuanto más conectado estoy con mis emociones, entonces mi control emocional o mi control mental es mucho mejor. Y así me encuentro más equilibrado. Eh, hay en otros videos donde les he compartido un ejercicio pues, de la psicología gestal, donde habla de las emociones básicas y de cómo reconocer mis reacciones por medio de esto. El ejercicio se llama Matea. Si tú quieres meterte, ¿no?, a las páginas para buscar un poquito de más información sobre este ejercicio, lo puedes hacer. Ahorita pues vamos a hacerlo como rápidamente para que veas cómo tú puedes identificar estas emociones y a través de estas emociones que son las básicas, que son 5 emociones básicas, tú puedes ver cómo te relacionas con las otras personas. Y aquí recuerda, es importante ver cómo te relacionas con las personas a través de estas pequeñas, bueno, de estas 5, no pequeñas, de estas 5 emociones, para que entonces a través de ellas vayas viendo cuáles son las derivaciones de estas emociones y entonces vayas identificando específicamente de dónde vienen, ¿sabes? Como el desglose de estas emociones y entonces en tu día a día puedas pues manejarte mucho mejor. Entonces empecemos con el ejercicio. En un cuaderno que tengas o en una hoja que tengas, escribe del 1 al 5.
Ya que tengas del 1 al 5, entonces escribe estas emociones que yo te voy a decir, escríbelas conforme más las vayas usando, ¿no? Entonces, yo te voy a decir miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Entonces, ¿cuál es la emoción donde más recurrentemente estás? Esa ponle el número 1, número 2, pues la que le sigue, número 3, pues la que le sigue, 4, la que le sigue, y la última es la que menos usas, ¿no? Ponlas conforme más las tengas y, y anótalas ahí. Si quieres le pones pausa en este video para que las puedas anotar, para que puedas hacer pues este ejercicio correctamente y con tiempo. Trata de no analizarlo tanto porque lo primero que te sale es pues lo que es más real, ¿no? Ya cuando le piensas mucho, pues ya está un poquito más viciado. Entonces te recuerdo, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. ¿Ok? Ok. Ahora, ya que le pones, pues ya que le pusiste número, entonces quiere decir que el 1, o sea, tu número 1 es el que más utilizas, pero tu número 1 o sea, lo estás utilizando para guardar tu número 5. Entonces, por ejemplo, si yo en mi emoción 1 puse enojo y en mi 5 puse el miedo, entonces lo que quiere decir es que yo mi enojo lo uso cuando tengo miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, yo cuando, por decir, tengo un hijo y mi hijo se cae. Y entonces en lugar de decirle a mi hijo, ay, te apapacho, te abrazo, me enojo con él, ¿no? Y entonces esto es porque a mí me dio mucho, o sea, en el fondo a mí me dio mucho miedo que mi hijo se pudiera hacer daño, pero la realidad es que para no mostrar ese enojo, entonces perdón, para no mostrar ese miedo, entonces me enojé. Y entonces lo regaño que porque se cae y porque hace cosas que no tendrían que hacer, ¿no? Otro ejemplo sería, si yo puse en mi número 1 la alegría y mi número 5 es el enojo, entonces quiere decir que yo mi enojo lo cubro con alegrías. Entonces soy la típica persona que está en una reunión y me hacen enojar, pero me dicen algo que de verdad me hace mucho enojar y en lugar de ponerme así como pues enojada o darme la vuelta, poner un límite, hago una broma, jajaja, me río y lo dejo pasar, ¿no? O estoy en una discusión con mi jefe y dice, ¿sabes? Dice algo que me hirió, que me lastimó, que me hizo enojar realmente, y entonces lo que hago es decir una broma. Y entonces le doy la vuelta al enojo con una broma, ¿no? O la típica pareja que estás tú platicando como muy en serio y te dice una broma, ¿no? Porque no le gusta la seriedad, no le gusta que estés enojado, porque le da miedo, ¿no? Entonces, este ejercicio lo que te ayuda es para darte cuenta en eso. Y lo padre de este ejercicio es que puedes usarlo de mil y un formas, ¿no? Lo puedes usar tú haciéndolo para ti mismo, tú pidiéndole a alguien más que te diga cómo según ellos tú usas tus emociones, porque a veces también lo que pasa es que tus emociones tú las usas diferentes pues de acuerdo al contexto con el que te encuentres. Entonces, pues ahí tú te vas a dar cuenta también cómo te pueden ver las otras personas, ¿no? Incluso si estás en pareja o con tu familia, no sé, con tus hijos, pues hacer un ejercicio casi en familia, decir, oye, ¿cómo tú crees que yo uso estas emociones? ¿Cómo yo creo que uso estas emociones? Y ahí te vas dando cuenta cómo las relaciones se van entrelazando distintas de acuerdo a diferente tipo de personas con las que te vas relacionando, ¿no? Entonces, esto te ayuda a abrirte mucho los ojos de cómo te relacionas tú contigo mismo, cómo tú te ves, porque a veces nos vemos de una forma de la que la gente no nos ve, y, eh, y también ver cómo te están viendo pues las otras personas, ¿no? Y aquí, pues lo que me ayuda es a conocerme más, a conocer cómo uso mis emociones, a conocer cómo me ven las otras personas, qué uso mis emociones, ¿no? Y a ver qué tan capaz soy de utilizar las otras emociones. Y aquí un tip, la emoción que está en el número 3 es la emoción que más sanamente usas, ¿no? Entonces, si tu emoción
número 3 está en la tristeza, pues entonces sabes perfectamente manejar la tristeza cuando te tiene que ser. Si tu emoción número 3 es la alegría, entonces probablemente seas una persona, sabes que en los momentos adecuados es alegre, pero en los momentos que no tienes que estar con esta alegría desbordante, no lo estás, ¿no? Entonces, y así es, a lo mejor es la persona que tienes tu número 3 en el miedo, entonces tú dices, yo cuando tengo mi miedo, pues sé perfectamente cómo manejarlo, sé cómo lidiar en él y me sé manejar muy bien con eso, ¿no? Y entonces ahora hacemos nuestra conexión con nuestro cuerpo físico y con nuestro cuerpo mental. Cuando una emoción no se exterioriza, es lo que te decía, cuando tú te guardas todas estas emociones, cuando no reconoces que estás teniendo esta emoción, pues lo que se convierte es en una causa. Y la causa se exterioriza como una enfermedad. Entonces, si yo me estoy guardando los resentimientos, si me estoy guardando los enojos, si me estoy guardando, si me quedo callada, si me quedo, ¿sabes? Todo eso, mi cuerpo lo que va a hacer es, yo necesito comunicarme contigo de otra forma y mi otra forma de comunicarme contigo, porque tú no tienes un contacto sano conmigo, es por medio de la enfermedad. Te voy a dejar unos links para que veas como la cantidad de emociones que hay, para que poco a poco vayas conectándote con estas otras emociones, ¿no? O sea, si bien ahorita encontrar estas emociones básicas, ¿no? Que tú digas, empieza a conectar con estas emociones básicas y cuando tú te sientas entonces ahora enojado y tú ya te diste cuenta que entonces con tu enojo cubres el miedo, entonces pensar a qué le estás teniendo miedo, ¿no? Entonces, hacerte consciente cada vez de tus emociones, cada vez de tus actos y hacerte responsable de todo. Entonces, esto es para que pues, las emociones básicas las vayas trabajando, pero también con este link que te voy a dejar, entonces, para que empieces a trabajar o empieces a ver que hay emociones más que las básicas, ¿no? O sea, hay emociones que ni siquiera a lo mejor tú creías conocer el nombre de esas emociones y estas poco a poco te empiezas a dar cuenta de que existe mucho más, hay muchas más opciones y te puedes ir conectando más con estos para dejarlo en tu vocabulario, pero también en tu, como en tu rubro de grandes emociones. Pues nos vemos mañana. Bye bye.